zenú es el pueblo zenú, que desde la antigüedad hasta hoy ha ido cambiando patrones culturales, pero se ha mantenido. Hablaremos en el siguiente video documental de la cultura de este pueblo zenú y de las obras más importantes que destacaron a este pueblo, como lo fueron las grandes obras de ingeniería hidráulica o la construcción de camellones. Esto acompañado de igual manera con documentación y autores reconocidos con investigaciones sobre el pueblo zenú, como lo es Ana María Falchetti y su obra sobre los zenú y su estudio que le conllevó más de 10 años en culminar. Con el arribo de los españoles en el siglo XV a territorio zenú, encontraron que este estaba dividido entre grandes poblaciones. Primeramente estaba Finzenú, que era un centro ceremonial y funerario, también productor de grandes manufacturas, ubicado en las valles del Sinú y la Sabana, seguido también por la población y el territorio de Panzenú, que estaba ubicado en los valles del San Jorge y la Mojana Sucreña. Este territorio, Panzenú, será dedicado a la explotación agrícola y pesquera, que ofrecían los recursos naturales como eran el río San Jorge y la producción agrícola en la Mojana Sucreña. Y por último, no menos importante, se encontraba Zenúfaná, que era el centro y poder gubernamental de la región. En este también se destacaban actividades como la minería y estaba ubicado en los valles de Nechí y Cauca. La identidad se pinta, se teje y se cultiva, y como más importante se recorre. En cuanto al pueblo zenú, comenzaremos hablando de su identidad como pueblo y su recorrido a través de la historia y lo que lo conllevaron desde los siglos antes a los españoles, entre los españoles y hasta la actualidad. Comenzaremos deshilando esta gran historia. La primera fibra a tejer en esta historia es reconocer al pueblo zenú como constructor de grandes obras de ingeniería hidráulica, artesanías, orfebrería, entre otras. Esta fibra se ve manchada por eventos como son la conquista, grupos armados, entre otros. Cuando los españoles en el siglo XV arribaron a territorio zenú en bocas del río Sinú, encontraron un territorio dividido entre grandes provincias, como se había dicho anteriormente. Adicionalmente, encontraron un territorio lleno de indígenas que escondían grandes tesoros. Estos tesoros de igual manera contenían insospechosas riquezas que se le destinaba un origen mítico. Según Ana María Falchetti, en su libro se reconoce al pueblo zenú como un gran constructor de obras hidráulicas. Me permito leer y citar su libro. Dice, se reconoce un pueblo como constructor de obras de ingeniería como la construcción de un sistema hidráulico que permitía el control de las inundaciones, canales de conducción de aguas de entrada y salida, canales para el almacenamiento, diques de control, entre otros. Esta elaboración de canales lo caracterizó y es caracterizado en la actualidad como la identidad del pueblo zenú, la construcción de los llamados camellones. Por otro lado, también algo que identifica culturalmente al pueblo zenú es la construcción de artesanía. Estas artesanías principales y que comúnmente conocemos son como por ejemplo las tinajas de barro, las ollas, las cazuelas, las múcuras, entre otros muchos objetos. Esto hace parte del legado cultural que nos dejaron los antepasados zenú. Esto se ha transmitido y este conocimiento y construcción de estas artesanías se ha transmitido de generaciones en generaciones, desde que fueron descubiertos por los españoles este pueblo hasta la actualidad. Finzenú. Según Falchetti, en el año 1515, Francisco de Serra fue enviado desde el Urabá al mando de una expedición que llegó al pueblo del Zenú o Finzenú. Los zenúes defendieron al pueblo del Finzenú y ninguno de los miembros de la expedición de Serra sobrevivió a los ataques. Sin embargo, los indígenas vieron como un gran porcentaje de su población se consumía en llamas y cómo la nueva llegada de enfermedades causó estragos desde entonces. Y por ello, en el año 1534, Pedro de Heredia, de la recién fundada ciudad de Cartagena, condujo una expedición hacia el Finzenú y encontró un pueblo relativamente pequeño, pero con una gran cantidad de oro puro y oro sucio.
Fincenú se convirtió en el primer sitio de huaquería sistemática del continente americano, y el oro de sus sepulcros contribuyó durante una década al sostenimiento de la gobernación de Cartagena. El saqueo clandestino y los conflictos entre los mismos españoles llevó a la corona a redactar en 1536 una legislación especial para la explotación de oro de tumba. En un esfuerzo por salvaguardar su parte obtenida de las riquezas del Fincenú y por reglamentar posibles saqueos posteriores en otras necrópolis de los cenúes. Sin embargo, la explotación clandestina continuó en Fincenú, y el oro era para quienes podían financiar esclavos negros para extraerlo. El mismo Pedro de Heredia se vio involucrado, y las acusaciones sobre la extracción clandestina de numerosas piezas de orfebrería indígena ocasionaron tiempo después el juicio de residencia en su contra. Pancenú. En el Pancenú, las expediciones de conquistas del siglo XVI se hallaron con el obstáculo de las planicies de inundación de la depresión Momposina. Esta fue la zona donde las poblaciones prehispánicas construyeron la obra de ingeniería hidráulica que cubre 500.000 hectáreas. A pesar del desalojo progresivo en las zonas anegadizas que se registró después del siglo X, los cenúes pudieron mantener el manejo y utilización de las fértiles tierras cenagosas aledañas a las poblaciones más importantes del Pancenú, ubicados estratégicamente en el límite entre las planicies de inundación y las sabanas más altas aledañas. Las crónicas se refieren que el pueblo cenú de Ayapel estaba situado en un alto, desde donde se divisaban las extensas llanuras circundantes, cruzadas por ríos y arroyos, notables por la abundante pesca y poblados por numerosas aves acuáticas. En las planicies inundables aledañas a Ayapel existen numerosos vestigios de canales, plataformas artificiales y otras construcciones antiguas. El Pancenú era principalmente una zona productora de alimentos proveniente de la agricultura extensiva y de la pesca, actividades que fueron presenciadas por los españoles en Yapel y sus alrededores, y que aprovechaban las ventajas de las planicies de inundación de la depresión Momposina. Cenufana. Cenufana comprendía los valles del bajo río Cauca y el Nechí, región rica en aluviones auríferos, tierra de legendarias minas que abastecían a los orfebres de las amplias llanuras del Caribe, entre ellos este pueblo, que específicamente concentraba su economía en la producción de orfebrería. Además, era la sede del poder gubernamental entre las tres provincias. La región era habitada por grupos indígenas diferentes a los cenúes. Las crónicas refieren que los yamesíes controlaban la minería del oro de aluvión. Sin embargo, en esa época, los cenúes aún mantenían intensas relaciones de intercambio con ese territorio, destacado en su mitología como el más importante entre las tres provincias, y que en tiempos antiguos formaría parte de su territorio ancestral. Según datos aportados por la arqueología, antes del siglo X de nuestra era, la zona del río Cauca fue ocupada por gente relacionada con los pobladores de la hoya del río San Jorge, y en la cuenca del río Nechí existen túmulos funerarios donde han sido halladas piezas de la orfebrería antigua, producida también antes del siglo X. Durante los tiempos de la conquista se creó la fama de ser la región con mayor cantidad de oro e inagotable, por lo que fue objetivo claro de los saqueadores conquistadores que se dedicaron a profanar sus tumbas y extraer todas las piezas de oro halladas. Sin embargo, dicha riqueza contribuyó al acelere de su misma destrucción, al fomentar el espejismo de lo inagotable. En los primeros tiempos de la conquista, el oro sepultado estimuló el saqueo y destrucción de Fincenú y Yapel, y de la organización regional que estos poblados centralizaban. En tiempos posteriores, ese oro también ha estimulado la huaquería en otros sectores del antiguo Gran Cenú.
Sistema de producción. En la época prehispánica, los zenúes cultivaron el maíz, la yuca, la uyama, los frijoles y los ñames criollos de gran valor nutritivo, y explotaron la rica variedad de palmas, gramíneas y bejucos para artesanías y construcción de viviendas. Actualmente cultivan empleando sistemas tradicionales rudimentarios, herencia de los abuelos aborígenes. Los zenú ejercieron dominio sobre la naturaleza al tiempo que lograron un equilibrio armónico en la relación humanidad-medio ambiente, manifestado en el control de las aguas durante las inundaciones que bien encauzadas servían a la vez para desarrollo de los cultivos y para alimentar el suministro de los. Cada canal va acompañado de camellones o plataformas rellenos de sedimentos donde instalaban las viviendas y las huertas domésticas. Este sistema de canales y camellones garantizaba altos niveles de humedad que en la época de sequías permitía el desarrollo de los cultivos. Desde el segundo milenio a.C., grupos indígenas manejaron las planicies de inundación en las llanuras del Caribe para aprovechar la riqueza de su fauna acuática y la natural fertilidad de sus suelos. Con el tiempo, construyeron extensos sistemas de canales artificiales que en el curso bajo del río Sinú cubrían 150.000 hectáreas de tierras cenagosas a lo largo de los caños El Tigre, El Espino, Aguas Prietas y otros antiguos cauces de este río. Más al oriente, 500.000 hectáreas de canales artificiales prehispánicos se observan en las planicies de inundación de la depresión Momposina, un extenso delta interior donde confluyen las aguas de los ríos San Jorge, Cauca y Magdalena. Allí, durante más de 2000 años, los canales fueron construidos a lo largo del antiguo curso del río San Jorge y de los caños principales de desagüe de la depresión Momposina, junto con plataformas o aterrazamientos para las viviendas y montículos artificiales para los entierros. Artesanías. Las artesanías tienen varias expresiones. Una de ellas es la fabricación de artefactos utilizados para llevar a cabo los procesos relacionados con la producción del pueblo zenú, la agricultura y la pesca. Bien, ahora vamos a hablar de la orfebrería. Ana María Franchetti y Clemencia Plazas mencionan que la habilidad de los zenú en el trabajo del oro se manifestaban en la utilización de distintas técnicas de elaboración de objetos, como el martillado, el repujado, la fundición y la aleación del oro y cobre para producir lo que se conoció como tumbaga, un metal maleable de color rosado pálido, bastante apreciado ritualmente, pues su olor y color hacían referencia a la sangre. Los objetos que se produjeron abarcaron una extensa variedad de formas, desde las sencillas narigueras circulares o los pendientes en forma de media luna, hasta figuras de suma complejidad como los remates de bastones antropomorfos o zoomorfos, pectorales mamiformes y orejeras de filigrana. En Tierra Alta, en el Alto Sinú, se presentaron algunos hallazgos ocasionales, correspondientes a pequeños objetos de oro fino martillado, narigueras semicirculares, planas y pequeños tubos enrollados, que Rachel Dolmatov los identifica como correspondientes a la etapa clasificada por él como subandina, mucho más antigua que el complejo de Betanzí. Ahora vamos a hablar de la migración del pueblo zenú. El proceso de pérdida del territorio tiene que ver con la ocupación de los territorios por parte de blancos que llegaron allí por interés comercial, las guerras civiles en épocas recientes por narcotraficantes, políticos, terratenientes, turcos y paisas que promueven la ganadería extensiva y el monocultivo. Los indígenas fueron perdiendo sus tierras por desconocimiento de la legislación que los protegía, hasta el punto que en 1905 un grupo de políticos conocedores de esta situación y con la perspectiva de explotación del petróleo influyen para que se promulgara la Ley 55 de 1905 que contempla la disolución de resguardos donde no existían indios e invalidar los títulos de resguardo, lo cual fue desmentido por los líderes del momento y peleado en los estrados judiciales sin resultados positivos. La lucha por la recuperación se inició en 1973 en la finca Venecia, luego recuperada la finca Aguas Mojosas.
pero la intensificación de la recuperación se dio entre 1987 y 1992 cuando se da la toma de tierras por parte de los indígenas y la violencia se recrudece. El Estado se vio obligado a través del INCORA a ordenar un plan de adquisición y devolución de tierras mediante la Resolución 054 del 21 de septiembre de 1984. Estas luchas tomaron calor al abrigo del renacimiento del movimiento indígena en Colombia, que tuvo como claro motor las orientaciones y movilizaciones de los años 30 y 40 impulsadas por el dirigente indígena Manuel Quintín Lame. El nacimiento del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y las demás estructuras organizadas en otros departamentos y a nivel nacional, como el ONIC, dieron un apoyo crucial al pueblo zenú. Es así como la Organización de los Indígenas Zenú nace en los años 1979 y en 1980 de la mano de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC y el CRIC. En ese entonces se funda el Cabildo Mayor y los Cabildos Menores. Vamos a hablar de la actualidad del pueblo zenú, en esta ocasión el territorio. Actualmente el pueblo zenú se encuentra ubicado en los departamentos de Córdoba, en San Andrés, Sotavento, Chimá, Chino y Momil, y en Sucre, en Palmito, San Pues y Sincelejo. Las fincas fueron devueltas por el INCORA a nombre del Cabildo y cada recuperación tenía sus asociados, que eran las familias que habían luchado esas tierras. En ese entonces no se tenía en cuenta si eran pocas o muchas familias. Después de la recuperación las familias fueron creciendo y hasta hoy desconocemos el crecimiento. Según Zorro y Prieto en 1999, en un estudio realizado por la Fundación Oleoductos de Colombia, se encontró que las 52 fincas recuperadas estaban siendo explotadas por 2.338 familias, lo que representa el 43,64% de la población indígena. O sea que el 56,36% no posee tierras recuperadas o bien viven en pequeñas propiedades heredadas. El pueblo zenú cuenta de manera efectiva solo con 14.000 hectáreas, de las cuales están protegidas por títulos recientes 10.086. Es decir, no accede ni a una cuarta parte de su propio territorio. No conviene olvidar que el gran resguardo zenú ancestral superaba ampliamente el territorio en reclamo. El resguardo no es un espacio continuo y contiguo, es un retazo de formas jurídicas que colocan en conflicto el territorio por el variado y no concentrado uso de la tierra de acuerdo a sus potencialidades. Se tiene un título colonial y numerosos títulos individuales entregados por el INCORA. Ahora en CODER no se ha encontrado un compromiso del Estado en restituir el resguardo en su totalidad a sus legítimos dueños, los indios zenú. El pueblo zenú continúa reclamando su derecho legítimo a la ocupación y control de las 83.000 hectáreas. La cultura y economía. Los zenús han modificado sustancialmente su vestuario, adoptando formas de vestir del color mestizo. En consecuencia, las formas de vestir hoy en día para los hombres consisten en pantalón, camisa y sombrero vuelteado. Para las mujeres, en faldas de colores vivos y blusas escotadas. La música zenú se ha transformado, ya no se imitan sonidos del medio ambiente y de animales y fenómenos naturales. En la actualidad se proponen ritmos de fandango y cumbia. El pueblo zenú era notable por su trabajo textil, su orfebrería y su alfarería. Esta última aún sobrevive en nuestros días y actualmente la tejeduría en cañaflecha representa una de las actividades principales, como señala la agencia de las noticias de la Universidad Nacional. La agricultura y las artesanías son las actividades mayores que generan mayor beneficio económico e incidencia social en el resguardo que alberga la comunidad que guarda la tradición de los zenúes. Sus habitantes procesan y utilizan su rica y variada cantidad de bejucos, napas, cepas, majaguas, palmas, gramíneas para satisfacer necesidades primarias en el hogar, bien sea para transportarlas o depositar los granos. Estos productos y objetos son del uso doméstico o personal. En el resguardo de San Andrés de Sotavento, en los departamentos de Córdoba y Sucre, están habitando más de 10.000 indígenas zenúes.
los cuales en su mayoría se dedican a la artesanía en caña flecha. Sus principales centros de producción y comercialización son los municipios de San Andrés de Sotavento, San Antonio de Palmito y San Pues. La artesanía constituye el más importante ingreso económico para esta comunidad y comprende desde la extracción de fibras hasta su trenzado y costura, pasando por un raspado, ripia, blanqueado al sol, tinturado en el negro del barro y tintes naturales extraídos por plantas americanas. En cuanto a las fortalezas derivadas por las condiciones ambientales y su ubicación geográfica, tenemos que la provincia de Fincenú se ubicaba en la hoya del río Sinú y su principal característica era que era gobernada por una mujer y se distinguía por ser un centro religioso y el cual era el más importante para toda la comunidad. La segunda provincia fue Pancenú y está ubicada en la hoya del río San Jorge. Este lugar se caracterizaba por ser un centro productivo. Y por último tenemos la provincia más rica en oro, la cual se ubicaba en los valles del Bajo Cauca y Nechí y se llamaba Cenufaná. Cada una de estas provincias se caracterizaban por especializarse en un tema específico dependiendo de la geografía de la zona, donde estas comunidades se complementaban entre sí. Se sabe que la provincia de Pancenú se especializaba en la agricultura y la pesca y también se aprovechaba la cosecha de caña flecha para fabricar sombreros, canastas y esteras. En cuanto a la provincia de Cenufaná, se producía materia prima muy necesaria para las comunidades orfebres. Y por último, la provincia de Fincenú aportaba tierras de orfebres, tejedores de hamacas y mantas de algodón. En cuanto a su sistema hídrico de los zenúes, en el siglo X, donde los zenúes logran su mayor desarrollo y población, implementaron un manejo hídrico sorprendente, especialmente en la zona inundable de lo que fue el río San Jorge, con la construcción de extensos canales hidráulicos con los que podían manejar los niveles máximos de agua. Su desarrollo tuvo un gran alcance, a tal modo que construyeron grandes plataformas artificiales de 2 o 3 metros de altura y que fueron utilizadas para la agricultura y la construcción de sus propias viviendas. Los zenúes lograron la mayor obra hidráulica en América en la época prehispánica, controlando las aguas de inundaciones periódicas que como hoy en día se presentan, extendiéndose en más de 500.000 hectáreas un sistema de canales artificiales y camellones que encauzaban las aguas, facilitando así la llegada de los canales de los ríos al mar. Esta dicha ubicación y el tipo de relieve y las condiciones climáticas les permitieron la producción y aprovechamiento de los recursos tanto económicos y de subsistencia como lo es el maíz, la yuca, el ñame, el frijol y la caña flecha. Para finalizar, los zenúes se caracterizan o hay que resaltar que a través de los años han sido grandes artesanos y han transformado la caña flecha en una calidad estética como lo es el sombrero vuelteado, el cual ha sido parte o se ha conformado como un símbolo por excelencia de la colombianidad y que a su vez ha contribuido a configurar una propia identidad. El trenzado con caña flecha comprende varias especialidades, entre ellas la sombrerería.